La tormenta llegó sin aviso, como llegan las desgracias que cambian una vida para siempre. El cielo, que apenas una hora antes era de un azul limpio y confiable, se cerró de golpe sobre la sierra, y el viento empezó a aullar con una furia que parecía tener memoria. La nieve cayó en cuchillas, cegándolo todo, y en medio de ese infierno blanco, Elías Montoya entendió que no estaba luchando solo contra el clima, sino contra su propio pasado, ese que siempre creyó enterrado. Cada paso que daba era una despedida posible. Y cuando el mundo dejó de existir más allá de un círculo de hielo y miedo, una cueva apareció como el último suspiro que la vida le ofrecía. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los encuentros que parecen milagros, dale like a este video, comparte, comenta y suscríbete al canal, porque historias como esta solo existen gracias a personas que aún creen que el corazón humano puede sanar. Elías había salido al amanecer, confiado en su experiencia como explorador y cartógrafo. El sol había iluminado los pinos cubiertos de escarcha, y el aire frío, aunque intenso, parecía manejable. Un hombre acostumbrado a la soledad, alguien que había aprendido a no depender de nadie, desde que la guerra le arrebató a su familia, y lo dejó con un silencio permanente en el pecho. Caminaba para huir, para olvidar, para convencerse de que todavía tenía un propósito. Pero la montaña no negocia, y la tormenta no escucha razones. En cuestión de minutos, el sendero desapareció, sus huellas se borraron, y el frío empezó a morderlo con una crueldad íntima, como si conociera cada una de sus debilidades. La cueva apareció entre rocas cubiertas de hielo, una boca oscura en medio del caos blanco. Elías se arrastró hasta allí más por instinto que por voluntad. Sus manos temblaban, sus labios estaban morados, y su respiración era un esfuerzo doloroso. Dentro el viento perdía fuerza, y el sonido de la tormenta se convertía en un rugido lejano, como un animal frustrado. Se dejó caer contra la pared de piedra. Cerró los ojos, y pensó que quizá ese sería el lugar donde todo terminaría, pero entonces lo sintió. No estaba solo, el olor a humo fue lo primero, débil, pero real. Luego, una presencia. Cuando abrió los ojos, la vio. Nayeli, una mujer apache, de mirada firme y profunda, estaba de pie a unos pasos de él, sosteniendo una antorcha improvisada. Su cabello negro caía libre sobre los hombros, y su rostro llevaba la serenidad de alguien que ha sobrevivido a muchas tormentas, internas y externas. No había miedo en sus ojos, solo una cautela tranquila. Elías intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. Nayeli se acercó sin prisa, evaluándolo, como quien observa a un animal herido sin intención de hacerle daño. Ella vivía allí desde hacía años, desde que la vida la convirtió en viuda de la forma más injusta. Su esposo había muerto defendiendo su tierra, y con él se fue una parte de su voz. La cueva era refugio, hogar y santuario. Había aprendido a escuchar la montaña, a leer el cielo y a confiar más en los silencios que en las palabras. Ver a Elías no le sorprendió tanto como debería. La tormenta siempre traía almas perdidas. Algunas no sobrevivían. Otras cambiaban para siempre. Nayeli lo ayudó a beber agua tibia, le cubrió con mantas gruesas y encendió un pequeño fuego que llenó la cueva de una luz temblorosa pero viva. Elías, entre sueños y recuerdos, revivía escenas de su pasado. La risa de su hija, la voz de su esposa, el sonido de explosiones lejanas. Su mente era un campo de batalla constante. Nayeli no sabía los detalles, pero entendía el dolor. Lo había visto antes, reflejado en el agua quieta del río después de perder al hombre que amaba. A medida que las horas pasaban, la tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de la cueva algo empezaba a cambiar. Elías despertó con el calor del fuego y el aroma de hierbas. Nayeli había preparado una infusión con plantas que conocía desde niña. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales. Él la observaba con una mezcla de gratitud y desconcierto.
Nunca imaginó que en su huida del mundo terminaría encontrando a alguien que parecía tan arraigada a la tierra. El día avanzó, aunque la luz apenas se filtraba por la entrada de la cueva. Elías recuperó algo de fuerza y con ella regresaron las preguntas que siempre evitaba. ¿Por qué seguía caminando sin rumbo? ¿Por qué no había permitido que nadie se acercara a su dolor? Nayeli, sin hablar demasiado, le ofrecía presencia. A veces eso es más poderoso que cualquier palabra. Ella también luchaba con sus propios fantasmas, con las noches, en las que la ausencia pesaba más que la nieve sobre las ramas. La tormenta empezó a ceder al caer la tarde, y con ella, las defensas de Elías. En ese refugio improvisado, se permitió llorar por primera vez en años. No fue un llanto ruidoso, sino uno profundo, silencioso, que le sacudía el pecho. Nayeli se sentó cerca, respetando el espacio, pero sin alejarse. En su cultura, el dolor no se apura, se acompaña. Y así, dos desconocidos unidos por la casualidad y la necesidad, compartieron un momento que los marcó a ambos. Cuando la noche llegó, el cielo se despejó, y la luna iluminó la nieve con una claridad casi irreal. Elías salió de la cueva con cuidado, respiró el aire frío y limpio. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió ganas de huir. Miró las estrellas y pensó que quizá la vida no había terminado de hablarle. Nayeli observaba desde la entrada, con una expresión que mezclaba esperanza y cautela. Sabía que los caminos de los forasteros suelen ser breves, pero también sabía reconocer cuando algo importante estaba ocurriendo. Elías pasó varios días allí. La tormenta había dejado el sendero intransitable, y su cuerpo aún necesitaba recuperarse. Durante el día, Nayeli le enseñaba a reconocer huellas, a preparar alimentos simples, a escuchar el viento. Él, a cambio, arreglaba pequeñas cosas, fortalecía el refugio, compartía historias fragmentadas de lugares lejanos. Sin darse cuenta, ambos empezaron a reír de nuevo. No era una risa fácil, sino una que nacía después del dolor, más sincera, más valiosa. La mayor lucha de Elías no era física, sino interna. Parte de él quería quedarse, anclarse a esa calma inesperada. Otra parte le decía que no merecía paz, que estaba destinado a seguir caminando solo. Nayeli también enfrentaba su propio dilema. Había construido su vida alrededor de la ausencia, y permitir que alguien entrara significaba arriesgarse a perder de nuevo. Pero cada amanecer juntos, cada silencio compartido, debilitaba un poco más sus muros. Un día, mientras el sol iluminaba la montaña recién lavada por la tormenta, Elías entendió que la cueva no solo lo había salvado del frío, sino de sí mismo. La viuda apache, que jamás imaginó, no era solo una salvadora, sino un espejo. En ella veía resiliencia, dignidad, una forma distinta de seguir adelante sin olvidar. Y Nayeli, al verlo caminar de nuevo, con la espalda más recta y la mirada menos cargada, comprendió que ayudarlo también le estaba sanando. El momento de partir llegó, como siempre llegan las decisiones difíciles, sin ceremonias. El sendero ya era visible, y el mundo esperaba. Elías recogió sus cosas con un nudo en la garganta. No sabía si volvería, ni cómo expresar todo lo que ese encuentro había significado. Nayeli lo acompañó hasta la entrada. El viento suave moviendo su cabello, el sol alto anunciando un nuevo día. No hubo promesas, solo una certeza silenciosa de que ambos eran distintos a como habían llegado. Antes de irse, Elías se detuvo, miró la cueva una última vez y grabó ese lugar en su memoria, como un refugio del miedo, sino como el sitio donde aprendió que incluso en las peores tormentas, la vida puede sorprenderte con una mano extendida. Bajó la montaña con paso firme, llevando consigo algo que no pesaba en la mochila, pero sí en el alma: esperanza. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento sentiste el frío, el dolor o la luz de ese encuentro inesperado, te pedimos desde el alma que interactúes con este video, porque cada like y cada comentario ayuda a que más personas encuentren historias que sanan. Comentario especial:
Antes de que termine el video, cuéntanos en los comentarios si alguna vez una persona desconocida cambió tu vida en el momento más difícil. Nayeli volvió a la cueva al atardecer, encendió el fuego y miró las montañas en silencio. Sabía que no todas las historias necesitan un final compartido para ser verdaderas. Algunas existen solo para recordarnos que seguimos vivos. Y mientras el sol se ocultaba, sonrió, porque en medio de la nieve y la pérdida, había encontrado algo que creía perdido para siempre, la certeza de que su corazón aún sabía latir